Mi nombre es Youssef Karim, y lo que estoy a punto de contar, lo juro ante Dios y ante ustedes que me escuchan, es la verdad absoluta de lo que mis ojos vieron. Mi historia comienza en una aldea agrietada por el sol, en las afueras del oeste de Irak, un lugar donde el miedo se respira como el polvo del desierto y la esperanza es una brasa que se resiste a apagarse. Soy un guía, conozco cada duna, cada roca, cada susurro del viento como la palma de mi mano, y fue esa habilidad, esa conexión con la tierra, la que me ató para siempre a este relato. Todo empezó el día que los extremistas se llevaron al pastor Nabir Salim, un hombre cuya fe silenciosa era un faro en nuestra comunidad. Su partida no dejó un vacío, sino un silencio de tumba, un peso que aplastó nuestros hombros y nos robó el aliento. Ese día, algo cambió en el aire para siempre. No era mi pastor, ni compartía su fe de la misma manera. Yo era un hombre de la tierra, de lo tangible, de lo que se puede tocar y medir. Creía en el sol que quema, en la arena que corta y en la noche que enfría los huesos. Pero vi la desesperación en los ojos de los ancianos, rostros surcados por el tiempo que ahora se llenaban de una nueva clase de grietas, las del dolor. Vi el terror en los ojos de los niños, que dejaron de jugar en las calles polvorientas y buscaban el refugio de las sombras, como si un depredador invisible los acechara. La ausencia de Nabir no era solo la de un hombre, era la ausencia de una certeza, la prueba de que ni siquiera la bondad más pura estaba a salvo en nuestro mundo. Y esa injusticia, esa brutalidad silenciosa, encendió algo dentro de mí que no pude ignorar. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, tan oscuro que parecía un manto de luto extendido sobre nosotros, tomé una decisión. El viento frío del desierto soplaba entre las casas de adobe, llevando consigo lamentos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Fue allí, en la soledad de mi propio corazón, donde hice un juramento silencioso. No se lo hice a un Dios en el que apenas creía, sino a mi propia conciencia, a esa voz interior que nos exige ser mejores de lo que somos. Juré que averiguaría el destino de Nabir, que seguiría sus huellas aunque me llevaran al mismo fin del mundo, aunque tuviera que caminar sobre el filo de la navaja. No era una promesa de rescate, sino de testimonio. Quería saber, necesitaba saber, para que su historia no se la tragara el olvido del desierto. Mientras esa promesa se asentaba en mi alma, una quietud extraña cayó sobre la aldea. El murmullo de las familias se apagó antes de tiempo. Las lámparas de aceite se extinguieron una a una, y el mundo pareció contener la respiración. Pero entonces, todo se detuvo. No era la paz de la noche, sino un silencio denso, pesado, un vacío que presionaba los oídos. Fue como si el propio universo estuviera escuchando, esperando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una certeza helada de que estaba a punto de presenciar algo que rompería las reglas de nuestra brutal realidad, algo que ni siquiera las arenas del tiempo podrían borrar. Una tensión palpable se apoderó de mí, la sensación de que las leyes de la física y la fe estaban a punto de colisionar justo frente a mis ojos. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal y digas de qué ciudad me estás escuchando. No lo pido por un número, sino para sentir que no estoy solo contando esta historia, que su eco viaja más allá de las dunas que me rodean. Necesito saber que del otro lado hay almas que entienden el peso de un juramento y la fragilidad de la esperanza, porque lo que viene a continuación pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre los milagros y sobre la oscuridad que habita en el corazón de los hombres. Tu presencia aquí, en este momento, le da sentido a mi testimonio. Es un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, una pequeña luz puede conectar a las personas a través de la distancia y el tiempo. Gracias. El silencio volvió a caer sobre la aldea, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de una espera que dolía en los pulmones.
de una premonición que erizaba la piel. Cada sombra parecía moverse. Cada ráfaga de viento sonaba como un susurro amenazante. El juramento que había hecho ya no era solo mío. Sentía que el propio desierto lo había escuchado y ahora era testigo junto a mí. La normalidad se había fracturado para siempre y estábamos parados al borde de un abismo, mirando hacia una oscuridad de la que no sabíamos nada. Nadie sabía qué forma tomaría el mal que se acercaba, pero su sombra ya estaba sobre nosotros, larga y fría, anunciando que la noche apenas comenzaba. La amenaza no tardó en llegar. Rompió el silencio de la noche no con un estruendo, sino con el sonido metálico y ominoso de motores viejos y cansados. Eran camionetas oxidadas, cubiertas por el polvo de 1000 caminos crueles, que se detuvieron en el centro de nuestra aldea como bestias de hierro, esperando una orden. De ellas descendieron hombres cuyos rostros estaban ocultos por barbas hirsutas y cuyos ojos, fríos y vacíos, parecían no ver a las personas, sino a través de ellas, como si fuéramos meros obstáculos en su paisaje de poder. No hubo gritos ni disparos al aire. Su presencia era una violencia silenciosa, una opresión que se sentía en el aire, densa y pesada, como el humo de un incendio que aún no se ve, pero que ya se sabe que viene a devorarlo todo. La noche dejó de ser un refugio y se convirtió en el escenario de nuestra impotencia. El que los lideraba se adelantó unos pasos, apartándose del resto. Su nombre era Said, un comandante cuya reputación lo precedía como una sombra helada. No era un hombre grande ni imponente, pero había en su quietud una autoridad absoluta, la de alguien que ha vaciado su alma de toda compasión y la ha llenado con la certeza de su causa. Nos miró a todos, uno por uno, y supe entonces que él no veía la fe de Nabir como una creencia, sino como una enfermedad. Para él, la esperanza que el pastor sembraba en silencio era un veneno que debilitaba el control férreo que ejercía sobre la región a través del miedo. No quería convertirnos, quería amputar la fuente de esa esperanza, asegurarse de que ninguna brasa de resistencia espiritual pudiera volver a encenderse en el corazón de nuestra gente. Said no levantó la voz, no lo necesitaba. Cada palabra que pronunció cayó sobre nosotros con el peso de una sentencia irrevocable. Nos explicó, con una calma aterradora, que no convertirían a Nabir en un mártir. Una ejecución rápida sería un regalo, un final que su gente podría convertir en leyenda. Su plan era mucho más cruel, más profundo. Su objetivo era demostrar que el dios de Nabir era una ilusión, una mentira que se desvanecería bajo la presión de la realidad. Quería que fuéramos testigos no de una muerte, sino de un abandono. Quería que viéramos cómo la fe del pastor se quebraba, cómo su espíritu se convertía en polvo junto con su cuerpo, para que nunca más nos atreviéramos a buscar consuelo en algo que no fuera la obediencia a su poder. La sentencia fue dictada por el propio desierto. Anunció que llevarían a Nabir a un lugar que nosotros, los guías, conocemos con un temor reverencial. Lo llamamos el Yunque del Sol. Es una extensión de dunas blancas y salinas, donde el calor es tan implacable que ni los escorpiones se atreven a salir de sus escondites durante el día. Allí, el sol no es una fuente de vida, sino un martillo incandescente que golpea sin cesar, pulverizando la roca y evaporando cualquier rastro de humedad. Dejarían al pastor allí, sin agua, sin sombra, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Sería una batalla entre su fe y la fuerza más brutal de la naturaleza. Said sonrió levemente al decirlo, una mueca que no llegó a sus ojos, y proclamó ante sus hombres que su Dios lo abandonaría al nuestro, al verdadero, al sol y la arena. Vi cómo se llevaban a Nabir. Él no se resistió. Caminó entre ellos con una dignidad que parecía fuera de lugar en medio de tanta brutalidad. No había miedo en su rostro, sino una serenidad que los desconcertaba,
que incluso parecía enfurecerlos en su silencio. Era como si su calma fuera un escudo invisible que sus armas no podían penetrar. Yo me quedé allí, paralizado, un simple guía que conocía los caminos del desierto, pero que se sentía completamente perdido en ese laberinto de odio. Observé cómo lo subían a una de las camionetas y cómo el vehículo se alejaba, levantando una nube de polvo que tardó una eternidad en asentarse, como si la tierra misma se resistiera a borrar la última huella de aquel hombre bueno. El silencio que quedó después fue más doloroso que cualquier grito. Entonces, el reloj invisible comenzó su cuenta regresiva. 3 días, nos dijeron. Ese era el plazo que el desierto necesitaría para reclamar su cuerpo y convertir su fe en un espejismo roto. 3 días para que la duda se instalara en nuestros corazones y reemplazara la esperanza. La aldea entera pareció contener la respiración. Las puertas se cerraron, las ventanas se cubrieron y un manto de luto anticipado cayó sobre nosotros. Cada hora que pasaba era una tortura, una cuenta atrás hacia la confirmación de nuestra derrota. El sol salía y se ponía, y cada ciclo era un recordatorio de que allá afuera, en la inmensidad abrasadora, un hombre estaba siendo sometido a una prueba que ningún ser humano podía soportar. El tiempo, que antes fluía con normalidad, ahora se había convertido en nuestro enemigo. Y para que la lección fuera completa, para que el sello de su poder quedara marcado en mi propia alma, Zaid se volvió hacia mí antes de irse. Sus ojos fríos se clavaron en los míos, y su voz fue apenas un susurro, pero resonó en mi cabeza como un trueno. Al amanecer del tercer día, me ordenó, yo sería quien los guiara de regreso a el yunque del sol, no para rescatar a nadie, sino para confirmar su muerte, para ser el testigo oficial de su victoria. Me convertí, en ese instante, en un cómplice involuntario de su crueldad, el hombre que tendría que señalar el lugar exacto donde la esperanza de toda una comunidad había sido aniquilada. La arena bajo mis pies de repente se sintió inestable, como si el propio desierto que tanto amaba se hubiera puesto en mi contra. El aire se volvió denso, inmóvil. El viento del desierto, que siempre susurraba historias entre las dunas, se había callado por completo, como si también estuviera esperando el desenlace. Comprendí entonces que lo que estaba en juego era mucho más grande que la vida de un solo hombre. Era un enfrentamiento de mundos, una batalla silenciosa librada en el lugar más solitario de la tierra, la fuerza bruta contra la resistencia del espíritu, el poder del hombre contra la promesa de Dios. La amenaza ya no era solo un grupo de extremistas en camionetas. Era una pregunta existencial que flotaba sobre nuestras cabezas. ¿Podía la bondad sobrevivir en un mundo tan cruel? ¿O estaba destinada a ser devorada por el sol y olvidada por la arena? La primera noche pasó, lenta y sofocante, trayendo consigo un calor que no se disipaba. El segundo día fue aún peor. El sol parecía arder con una furia renovada, como si fuera un aliado consciente en la tortura de Nabir. La cuenta regresiva avanzaba, implacable, y con cada hora que se extinguía, sentía como una parte de nuestra alma colectiva se secaba también. El peligro ya no era algo externo, se había metido dentro de nosotros, en nuestra sangre. Era un ataque directo a la dignidad, a la fe, a la idea misma de que algo sagrado pudiera existir en el hombre. Y yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que al amanecer siguiente tendría que guiar a esos hombres para contemplar el resultado final de su profanación. El amanecer del tercer día llegó sin piedad, un corte anaranjado en el horizonte oscuro que no prometía un nuevo comienzo, sino el final de uno. El aire todavía estaba frío, con ese aliento helado que el desierto exhala justo antes de que el sol lo reclame todo. Me encontré de pie junto a la camioneta, el motor ya encendido, su ronroneo un sonido profano en la quietud sagrada del alba. Zaid y 2 de sus hombres me esperaban,
sus siluetas recortadas contra la luz naciente. No hubo palabras, solo un gesto con la cabeza que indicaba que era hora de partir. Sentí el peso de mi juramento, no el que le hice a mi conciencia, sino el que me fue impuesto. Ser el guía hacia la tumba de un hombre bueno. Cada paso hacia el vehículo se sentía como una traición, no solo a Nabir, sino a la tierra que tanto conocía y amaba. Nos adentramos en el desierto mientras el sol comenzaba a escalar el cielo. El paisaje, al principio teñido de púrpuras y grises suaves, se fue despojando de sus colores hasta quedar reducido a un lienzo de ocre y blanco. El silencio dentro de la cabina era total, una presión en los oídos rota únicamente por el zumbido del motor y el crujido de la arena bajo los neumáticos. Yo guiaba, mis ojos fijos en los puntos de referencia que solo un hombre del desierto puede leer: la forma de una duna, la inclinación de una roca, la memoria de un camino invisible. Pero por primera vez en mi vida no sentía la conexión con la tierra. Me sentía como un extraño, un profanador que conducía a otros a profanar un lugar que debía haber permanecido intacto. La presencia de Said a mi lado era una sombra fría. Su confianza en el resultado final era un veneno que se filtraba en el aire. A medida que avanzábamos, el calor dejó de ser una promesa y se convirtió en un ataque físico. El aire comenzó a ondular sobre las dunas, creando espejismos que bailaban en la distancia, fantasmas de agua y sombra en un lugar donde no había más que sequedad y luz implacable. El metal de la camioneta se calentó hasta el punto de que quemaba al tacto, y el interior se convirtió en un horno que nos cocinaba lentamente. Mis hombres, los hombres de Said, permanecían impasibles, sus rostros curtidos por una crueldad que parecía hacerlos inmunes a los elementos. Pero yo, que vivía en comunión con el desierto, sentía su furia como nunca antes. Era como si la propia tierra estuviera protestando, como si el sol mismo estuviera tratando de detenernos con su aliento de fuego, y yo no podía hacer más que seguir adelante. Experimenté entonces el primer asalto directo de la naturaleza, un momento de pura extenuación física. El viento que se levantó no traía alivio, sino una ráfaga de aire sobrecalentado, como si alguien hubiera abierto la puerta de un alto horno justo frente a mi cara. Llevaba consigo una arena fina y afilada que se metía por cada rendija, picando en mis ojos y arañando mi garganta. La sed se convirtió en un dolor agudo, una brasa en el fondo de mi boca que el agua tibia de mi cantimplora apenas lograba apaciguar por un segundo. El traqueteo constante del vehículo sobre el terreno irregular resonaba en mis huesos, un martilleo que me agotaba desde adentro hacia afuera. Por un instante, el mundo se redujo a esa sensación de dolor y fatiga, una prueba de resistencia que parecía diseñada para quebrar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Miraba de reojo a mis pasajeros. Su silencio no era de respeto ni de contemplación, sino de una arrogancia suprema. Estaban convencidos de su victoria, viajando para recoger la prueba de que su poder era absoluto, de que su visión del mundo era la única válida. Para ellos, este viaje era un mero trámite, la firma final en el acta de defunción de una idea que consideraban peligrosa. Yo era su herramienta, el compás humano que los llevaría al trofeo. Esta complicidad forzada me carcomía por dentro. Me preguntaba qué pensaría Nabir si supiera que yo, un hombre de la aldea, estaba guiando a sus verdugos a su lugar de descanso final. La vergüenza era un peso adicional, más pesado que el calor y la sed, una carga invisible que me encorvaba sobre el volante. Fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía, el primer susurro de que las reglas de este lugar habían sido suspendidas. En medio de ese infierno de calor sofocante, una brisa inexplicablemente fresca rozó mi piel. No duró más de un segundo, pero fue tan real y tan fuera de lugar que me erizó el vello de los brazos. Era como si una puerta a otro mundo
se hubiera abierto y cerrado en un instante, dejando escapar un soplo de aire puro y frío. Miré a Said, a sus hombres. Ninguno pareció notarlo. Siguieron con la vista fija en el horizonte, sus rostros inexpresivos. Por un momento, dudé de mis propios sentidos. Había sido una alucinación, un producto de la fatiga y el calor, pero la sensación había sido demasiado vívida, demasiado real para ser descartada como un simple engaño de mi mente agotada. Intenté encontrar una explicación lógica, quizás una corriente de aire atrapada en una formación rocosa, liberada por el viento, quizás una extraña bolsa térmica, un fenómeno del desierto que nunca antes había experimentado. Pero mi instinto, esa voz profunda que conoce los secretos de la arena, me decía que no era nada de eso. Aquella brisa no se sentía como un fenómeno natural. Se sintió como un toque, como un mensaje intencionado. Fue un momento de claridad en medio de la opresión, una pequeña grieta en la sólida pared de la realidad que me rodeaba. No me dio esperanza, no todavía, pero sembró en mí la primera semilla de la duda de que el resultado de esta misión estuviera tan predeterminado como Said creía. Continuamos nuestro avance hacia el corazón de El Yunque del Sol. El paisaje se volvió cada vez más desolado. Las dunas de arena ocre dieron paso a llanuras de sal blanca que brillaban bajo el sol con una intensidad cegadora. Este era un lugar muerto, un lugar donde la vida misma parecía haber renunciado. Ni siquiera los insectos más resistentes dejaban sus huellas aquí. El silencio se hizo aún más profundo, como si el sonido mismo temiera aventurarse en este dominio de la nada. Sentía que estábamos entrando en un territorio que no pertenecía a los hombres, un escenario preparado para un drama que trascendía nuestra comprensión. La camioneta parecía un intruso mecánico, una mancha de óxido y ruido en una pureza desoladora y terrible. La sensación de ser un profanador se intensificó con cada metro que avanzábamos. Y entonces vi la segunda señal, una que no podía ser ignorada ni racionalizada. En el cielo azul y vacío, un halcón solitario volaba en círculos perfectos sobre un punto específico en la nada, justo en la dirección hacia la que nos dirigíamos. Los halcones no cazan en esta parte del desierto. No hay presas, no hay agua, no hay vida que sustentar. Su presencia aquí era una imposibilidad. Pero no era solo su existencia lo que me impactó, sino la deliberación de su vuelo. No planeaba sin rumbo, no buscaba corrientes térmicas. Sus círculos eran matemáticamente precisos, como si estuviera montando guardia, como si estuviera marcando un lugar sagrado con su danza en el aire. Era un faro viviente en medio de la desolación, un centinela alado cuya misión era clara para cualquiera que tuviera ojos para ver. Zaid también vio al halcón. Por primera vez desde que partimos, vi una emoción en su rostro, una leve contracción en su mandíbula, un destello de irritación en sus ojos fríos. Él también sabía que aquello no era normal. Lo oí murmurar algo a su hombre, una orden despectiva para que lo ignorara. Para él, cualquier cosa que no encajara en su narrativa de poder y control era una molestia, una imperfección en el tapiz de su victoria. Intentó descartarlo como una simple casualidad, un pájaro perdido, pero yo vi la duda en su mirada. El halcón era un hecho innegable, una variable que no había considerado en su ecuación de crueldad. Su presencia silenciosa en el cielo era un desafío a la autoridad que Said creía tener sobre la vida y la muerte. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La brisa fresca había sido una sensación personal, algo que podía atribuir a mi propia mente. Pero el halcón era un testigo externo, una prueba tangible de que fuerzas mayores estaban en juego. Mi papel como guía, que hasta entonces se basaba en la lógica y el conocimiento del terreno, se sintió de repente obsoleto. Ya no estaba navegando por un paisaje físico, sino por un misterio. Las reglas del desierto que yo conocía parecían haberse doblado, o quizás nunca las había entendido del todo. Sentí que el juramento que me había hecho a mí mismo
el de ser un testigo, estaba a punto de cumplirse de una manera que jamás habría podido imaginar. Ya no era solo el guía de Said, me había convertido en el aprendiz de un evento que me superaba. La misión, en mi mente, se transformó. Ya no se trataba de confirmar una muerte, sino de descubrir una verdad. La fatiga y la sed pasaron a un segundo plano, reemplazadas por una extraña mezcla de temor y expectación. Cada kilómetro que recorríamos ya no me acercaba a una escena de derrota, sino a una revelación. ¿Qué encontraríamos bajo el vuelo vigilante de ese halcón? ¿Qué secreto guardaba el yunque del sol que requería un guardián en el cielo? Empecé a sentir que no éramos nosotros quienes nos dirigíamos al destino de Nabir, sino que era ese destino el que nos estaba atrayendo hacia él, como si fuéramos piezas en un tablero mucho más grande, movidas por una mano invisible y poderosa. Comprendí entonces que cada paso de este viaje físico había sido también un paso en un camino espiritual. El calor abrasador, el viento cortante, la sed agónica, no eran solo obstáculos, eran un proceso de purificación. El desierto me estaba despojando de mi cinismo, de mi creencia en un mundo regido únicamente por la fuerza bruta. Me estaba preparando, limando mis asperezas, vaciando mi mente de certezas para hacer espacio a lo imposible. La misión ya no era sobre el cuerpo de Nabir, sino sobre el alma de todos los que participábamos en ella. Sentía, con una claridad abrumadora, que estaba siendo moldeado para presenciar algo para lo que no tenía palabras, algo que requeriría un nuevo tipo de visión. Nos estábamos acercando, podía sentirlo en la quietud del aire, en la forma en que la luz del sol parecía concentrarse en un punto más adelante. El motor de la camioneta gimió al empezar a subir la última duna que nos separaba de nuestro destino. El halcón había desaparecido del cielo, como si su trabajo de guiarnos hubiera terminado. Miré a Said. Su rostro era una máscara de impaciencia, ansioso por ver el cumplimiento de su profecía, pero yo ya no compartía su certeza. Un escalofrío recorrió mi espalda, una convicción helada de que lo que nos esperaba al otro lado de esa cresta de arena no sería el final de una historia, sino el comienzo de una completamente nueva, una que reescribiría las leyes de nuestro mundo para siempre. Cuando el motor se detuvo, el silencio que cayó sobre nosotros fue más pesado que cualquier sonido. No era paz, era un vacío absoluto, una ausencia de vida tan profunda que parecía absorber el aire de mis pulmones. El sol, en su punto más alto, convertía las llanuras de sal en un espejo cegador que quemaba los ojos y cocinaba la tierra hasta hacerla crujir. Habíamos llegado a El Yunque del Sol, el lugar donde la realidad se despoja de toda ilusión y solo queda la brutalidad de los elementos. Me quedé inmóvil detrás del volante, con el corazón martillando contra mis costillas, sintiendo que no solo habíamos llegado a un destino geográfico, sino al final de un camino moral. El calor que entraba por la ventana abierta no era solo físico, era el aliento de la desesperación, un fuego que no quemaba la piel, sino el alma. Mis ojos, a pesar del resplandor, buscaron desesperadamente en la distancia, barriendo el horizonte blanco e infinito. Y entonces lo vi. Un punto oscuro sobre la arena, una mancha inmóvil en medio de la nada. Estaba lejos, distorsionado por las ondas de calor que se elevaban del suelo, pero no había duda. Era una figura humana, tendida, entregada a la inercia de la muerte. Mi respiración se detuvo en mi garganta, un nudo de polvo y derrota. Todo el viaje, las señales extrañas, la pequeña semilla de duda que había comenzado a brotar en mi interior, todo se desvaneció en ese instante. La realidad era esa mancha solitaria y sin vida. El desierto había cumplido su parte del trato. La crueldad había ganado. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, una paradoja en medio de aquel infierno, el frío de una certeza que congela la sangre. Ahí está, dijo Said a mi lado. Su voz no fue un grito de triunfo, sino un susurro bajo y satisfecho.
el tono de un hombre que ve confirmada su visión del mundo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una mueca que no transmitía alegría, sino la fría validación de su poder. Era la sonrisa de alguien que ha demostrado que el cielo está vacío, que la esperanza es un engaño para los débiles. Esa simple frase, pronunciada con esa calma aterradora, fue el golpe final. Rompió la delgada capa de negación que me había sostenido y me hundió en un abismo de desesperanza. En ese momento, no odié a Said por su crueldad, sino por tener razón. El mundo, nuestro mundo, funcionaba según sus reglas, no según las oraciones silenciosas de un hombre bueno. La evidencia estaba allí, quemándose bajo el sol. Cualquier pequeña brasa de esperanza que el halcón o la brisa fresca habían encendido en mi corazón se extinguió por completo, dejando solo cenizas frías. El mundo a mi alrededor pareció perder su color, reduciéndose a un blanco y negro de luz y sombra, de vida y muerte. Y la muerte había reclamado la victoria. Sentí el peso aplastante de la derrota, no solo la de Nabir, sino la nuestra, la de toda la aldea, la de cualquiera que alguna vez se hubiera atrevido a creer que la bondad podía sobrevivir en esa tierra agrietada. El pastor no solo estaba muerto, con él moría la idea de que algo sagrado pudiera protegernos, de que existiera una fuerza más grande que las balas y el odio. Me sentí hueco por dentro, un simple guía que había conducido a todos, incluido a sí mismo, al epicentro de la nada. El silencio que siguió a las palabras de Said fue profundo, un vacío que lo consumía todo. Era el silencio de un universo indiferente, el silencio que confirma que tus lamentos no tienen eco. Me sentí cómplice, el instrumento que había permitido esta profanación final. Yo, que conocía los secretos del desierto, me había convertido en el que señalaba el lugar de su tumba. La vergüenza era un sabor amargo en mi boca, mezclado con el polvo y la sed. Miré mis manos sobre el volante, las manos de un hombre que había jurado ser testigo, y me di cuenta de que mi testimonio solo serviría para confirmar la victoria de la oscuridad. No habría historia de resistencia, solo el relato de cómo un hombre bueno fue abandonado por su Dios y devorado por el sol. Intenté buscar una palabra en mi mente, una oración, un fragmento de consuelo aprendido en la infancia, pero mi cabeza era un desierto tan yermo como el que me rodeaba. No había fe a la que aferrarse, ni promesas en las que confiar. ¿Dónde estás?, susurré en la quietud de mi alma, una pregunta no dirigida a un Dios específico, sino al vacío mismo. ¿Dónde estabas cuando su garganta se secó? ¿Dónde estabas cuando su piel se agrietó? ¿Dónde estabas mientras el sol martillaba su cráneo sin piedad? La única respuesta fue el zumbido del calor en mis oídos y la visión de aquella figura inmóvil en la distancia. El cielo estaba mudo y la tierra era una tumba. La soledad que sentí en ese momento fue la más profunda que jamás había conocido, una soledad cósmica. El sonido de las puertas de la camioneta al abrirse me sacó de mi trance. Los hombres de Said bajaron con una confianza arrogante, sus botas levantando pequeñas nubes de sal pulverizada. Se estiraron, como si acabaran de terminar un largo día de trabajo. No había solemnidad en sus movimientos, ni siquiera el respeto que un cazador le da a su presa. Para ellos, lo que yacía allí no era un hombre, era un argumento refutado, un símbolo de debilidad que ahora debían inspeccionar y del que quizás se burlarían. Los vi caminar hacia la figura, sus siluetas negras recortadas contra el blanco brillante, y sentí una oleada de náuseas. Iban a profanar no solo un cuerpo, sino el último vestigio de la dignidad de nuestra aldea, y yo no podía hacer nada más que mirar. Y entonces, en el fondo de ese pozo de desesperación, en el momento en que mi espíritu estaba a punto de romperse por completo, recordé su rostro. No el rostro de un mártir o un santo, sino el rostro de Nabir el día que se lo llevaron. Recordé la calma en sus ojos, una serenidad que no era de este mundo,
No había desafío en su mirada, ni miedo, solo una aceptación profunda, una paz que parecía emanar de una fuente invisible. Esa imagen, ese recuerdo de su dignidad intacta frente a la brutalidad, se convirtió en un ancla diminuta en medio de la tormenta de mi desesperación. No me devolvió la esperanza, no. Era demasiado tarde para eso. Pero me recordó por qué estaba allí. Me recordó el juramento que le hice a mi conciencia. Ser un testigo hasta el final. Ese recuerdo me dio la fuerza para hacer lo que tenía que hacer a continuación. Mi misión no había terminado. Tenía que ver, tenía que grabar cada detalle en mi memoria, por doloroso que fuera. Tenía que ser los ojos de mi gente, para poder contarles la verdad, sin importar cuán terrible fuera. La verdad de que nuestro pastor había muerto, sí, pero también la verdad de que nunca había perdido su fe, de que había enfrentado su final con una paz que sus verdugos nunca entenderían. Esa era la única victoria que podíamos arrebatarle a esta derrota, el testimonio de su espíritu inquebrantable, y yo era el único que podía darlo. La idea me dio un propósito, un hilo delgado al que aferrarme mientras me preparaba para enfrentar la confirmación visual de nuestra pérdida. Una mano de Said me hizo un gesto para que bajara. Obedecí sin pensar, mis movimientos lentos y mecánicos, como los de un autómata. El calor del suelo me golpeó a través de las suelas de mis sandalias, un recordatorio brutal del tormento al que Nabir había sido sometido. El aire era tan denso y caliente que sentía que me ahogaba con cada inspiración. Comencé a caminar detrás de ellos, cada paso levantando un pequeño fantasma de polvo blanco. El mundo se había reducido a ese camino de unos pocos metros, una procesión fúnebre hacia un cuerpo solitario. El sol sobre mi cabeza no era una estrella, sino un ojo blanco y sin párpados, un testigo silencioso e implacable de la crueldad humana y la fragilidad de la vida. Nos acercamos. La figura se hizo más nítida, sus contornos más definidos. Ya casi estábamos allí. Podía ver el color oscuro de su túnica, ahora descolorida por el sol y cubierta de una fina capa de sal. Contuve la respiración, preparándome para el impacto, para la visión del rostro sin vida, de la piel quemada, de la prueba final e irrefutable. El silencio era total. Ni siquiera el viento se atrevía a susurrar. Era como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración conmigo, esperando el momento en que la verdad se revelara en toda su crudeza. El fin estaba allí, a solo unos pasos, y para mí, y para ellos, el final era inevitable, y ya había ocurrido. Mis pies se hundían en la sal candente, un paso a la vez, acercándome a lo que mi mente ya había aceptado como el final. El aire vibraba con un calor tan intenso que parecía sólido, un muro invisible que se oponía a nuestro avance. Los hombres de Said caminaban con una confianza macabra, listos para confirmar su victoria, mientras yo los seguía como una sombra, mi alma vacía, mi juramento reducido a cenizas. El silencio era absoluto, un lienzo en blanco sobre el cual el sol pintaba una escena de desesperación. Cada metro que acortábamos la distancia era un clavo más en el ataúd de la esperanza. Estaba preparado para ver el horror, para grabar en mi memoria el rostro de la derrota y llevar esa imagen de vuelta a mi gente como una advertencia final de que los dioses, si existían, no habitaban en nuestro desierto. Pero a medida que la distancia se reducía, una disonancia comenzó a formarse en mi percepción. La forma en la mancha oscura no era la de un cuerpo abandonado a la gravedad, desparramado sin vida sobre la arena. Había una estructura en ella, una postura que mi cerebro se negaba a procesar. No estaba tendido, estaba erguido de alguna manera. Mi paso se hizo más lento, una confusión helada luchando contra el fuego del sol. Zaid y sus hombres también lo notaron. Sus pasos seguros vacilaron. La arrogancia en sus rostros fue reemplazada por una perplejidad palpable. Algo estaba mal.
La narrativa que habíamos construido en el camino, la certeza de la muerte, comenzó a desmoronarse como la arena seca entre los dedos. El final que esperábamos no estaba allí. En su lugar, había un signo de interrogación dibujado sobre el lienzo blanco del desierto. Y entonces, a unos 20 metros de distancia, la verdad se reveló con una claridad que desafiaba toda razón. La figura no estaba tendida, sino arrodillada. El pastor Nabir no estaba muerto, estaba en oración, con la espalda recta y la cabeza ligeramente inclinada, en una postura de profunda reverencia. Estaba inmóvil, como una estatua tallada en la misma roca del tiempo, un punto de calma y devoción en el epicentro de un infierno abrasador. La imagen era tan poderosa, tan fundamentalmente incorrecta según las leyes de la naturaleza y la crueldad humana, que mi mente se detuvo. El tiempo pareció congelarse. El zumbido del calor en mis oídos se desvaneció, y todo lo que existía era esa figura solitaria, arrodillada no en derrota, sino en una comunión que trascendía el sufrimiento, la sed y la muerte misma. Nos detuvimos en seco, como si hubiéramos chocado contra un muro invisible. Nadie se atrevía a dar un paso más. Desde esa distancia, podíamos ver su rostro de perfil. Sus ojos estaban cerrados, pero no había tensión en sus facciones. No había rastro de la agonía de 3 días bajo un sol asesino. En su lugar, había una serenidad que era más impactante que cualquier grito de dolor. Era una paz profunda, casi sobrenatural, que parecía irradiar de él, creando una pequeña isla de tranquilidad en medio del océano de fuego. Su piel no estaba agrietada ni quemada por el sol, sino que tenía un tono saludable. Su respiración era tranquila y regular, visible en el suave movimiento de sus hombros. Estaba vivo, pero no solo eso, parecía estar prosperando en el lugar donde la vida era imposible. Junto a él, directamente sobre la arena virgen donde no crecía nada, había un pan. No era un trozo de pan viejo y seco, sino un pan redondo, de corteza dorada, que parecía haber salido de un horno hacía apenas unos minutos. El calor que emanaba de él no era el del sol, sino el calor de la vida, de la levadura, de la cocción. Un aroma sutil, casi imperceptible, a pan recién hecho, flotaba en el aire, una fragancia tan imposible en aquel lugar que por un instante creí que mi mente se había quebrado por completo. Era una ofensa a la lógica, una bofetada a la desolación que nos rodeaba, un testimonio silencioso de que las reglas de la inanición habían sido suspendidas en ese pequeño círculo de arena. Al otro lado del pastor, un cántaro de arcilla oscura descansaba sobre la sal. Estaba húmedo por fuera, como si el frío de su contenido condensara la humedad del aire abrasador, y de su boca, una gota de agua clara y perfecta caía cada pocos segundos, con un ritmo constante y deliberado. Cada gota golpeaba la arena y creaba un pequeño charco oscuro, un oasis de un palmo de diámetro en medio de la sequedad infinita. El sonido de esa gota, apenas un susurro, se convirtió en el único sonido del universo, un latido que medía un tiempo diferente, un tiempo que no pertenecía a nuestro mundo. Agua, pura, fresca y abundante, brotando de la nada en el corazón del lugar más seco de la tierra, una promesa líquida de que la sed había sido vencida. Fue entonces cuando sentí el cambio en la atmósfera. El aire que rodeaba a Nabir era diferente. Mientras que nosotros estábamos siendo asfixiados por una ola de calor opresivo, el espacio a su alrededor parecía estar envuelto en una brisa fresca y pura. Era como si una cúpula invisible lo protegiera, un santuario personal donde las leyes de la termodinámica habían sido puestas en pausa. Podía ver las ondas de calor bailando a solo unos metros de él, pero dentro de su círculo, el aire estaba quieto y limpio. Recordé la brisa inexplicable que sentí en la camioneta y comprendí que no había sido una alucinación. Había sido un anticipo,
un eco de este milagro que ahora se desplegaba ante mis ojos con una fuerza abrumadora. Mi mirada bajó al suelo, y lo que vi me heló la sangre a pesar del calor. Alrededor del pastor, formando un círculo perfecto y protector, había un conjunto de huellas. No eran las huellas de Nabir, ni las de ningún animal del desierto que yo conociera. Eran grandes, mucho más grandes que las de un hombre, y estaban impresas profundamente en la arena compacta, como si un ser de un peso inmenso las hubiera dejado. La forma era extraña, ni humana ni animal, evocando algo antiguo, primordial, una presencia cuyo poder era tan tangible como las marcas que había dejado. Las huellas no conducían a ninguna parte, ni venían de ninguna parte, simplemente estaban allí, rodeando al hombre arrodillado como centinelas silenciosos, una barrera invisible que nadie se atrevería a cruzar. Y luego estaba la luz. El sol del mediodía caía sobre nosotros con una furia blanca y cegadora, pero sobre Nabir, la luz se comportaba de manera diferente. No lo golpeaba, lo abrazaba, parecía refractarse justo por encima de su cabeza y sus hombros, creando un aura dorada, un contorno luminoso que lo separaba del resto del paisaje. No era un truco de la vista, ni un espejismo causado por el calor. Era una luz tangible, suave y cálida, que parecía emanar tanto del cielo como del propio pastor. Era como si el sol, el mismo sol que debía haber sido su verdugo, se hubiera convertido en su corona, reconociendo una santidad que estaba más allá de mi comprensión. La escena entera parecía un cuadro sagrado, pintado con los colores de lo imposible. Los hombres de Said se quedaron paralizados, sus rostros una mezcla de incredulidad y terror puro. El que estaba a mi derecha dejó caer su rifle, que aterrizó en la arena con un ruido sordo que sonó como una explosión en el silencio. Sus mandíbulas estaban abiertas, sus ojos desorbitados, fijos en la escena como si estuvieran viendo un fantasma. La arrogancia, la crueldad, la confianza en su poder, todo se había evaporado de sus rostros, reemplazado por el miedo primordial de un niño que se encuentra con algo que no puede entender, algo que rompe las reglas de su mundo. Estos hombres, que vivían y morían por la fuerza bruta, se encontraron de repente frente a un poder de una naturaleza completamente diferente, un poder silencioso, pacífico y absolutamente invencible. Me volví para mirar a Said. El comandante, el hombre cuya voluntad era ley en estas tierras, estaba pálido como un muerto. Sus labios temblaban ligeramente, y vi una gota de sudor recorrer su sien, no por el calor, sino por el pánico. Sus ojos, normalmente fríos y vacíos, estaban ahora llenos de una emoción que nunca había visto en él: el miedo. No el miedo a un enemigo armado, sino el miedo existencial de alguien que acaba de presenciar la aniquilación total de su visión del mundo. Su ideología, construida sobre la premisa de que el poder y la violencia eran las únicas verdades, se había hecho añicos contra la visión de un hombre arrodillado con pan y agua. Estaba mirando la prueba irrefutable de que se había equivocado en todo. Mi propio cuerpo reaccionó de una manera que no esperaba. No sentí miedo, como ellos. Lo que sentí fue un asombro tan profundo que me dobló las rodillas. Caí de rodillas sobre la arena caliente, sin importarme el dolor, mi cuerpo actuando por su cuenta, respondiendo a una autoridad superior. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no tenía nombre. Todo mi cinismo, mi creencia en un mundo tangible y medible, se disolvió en ese instante. Estaba presenciando lo imposible, lo sagrado, y la única respuesta posible era la rendición. El guía que creía conocer todos los secretos del desierto se dio cuenta de que no sabía nada en absoluto. Estaba arrodillado, no ante un hombre, sino ante la presencia que lo rodeaba. En ese momento, en la quietud de mi alma arrodillada,
Comprendí el verdadero significado del milagro. El poder divino no se había manifestado para evitar el sufrimiento de Nabir. No había enviado una tormenta de arena para dispersar a sus captores, ni había cegado a Zaid con un rayo de luz. La intervención no había sido un rescate de la prueba, sino una presencia dentro de ella. Dios no había evitado que el pastor fuera llevado a el yunque del sol. En cambio, había venido a sentarse con él en medio del fuego, a compartir su soledad, a ofrecerle pan en su hambre y agua en su sed. El milagro no era la ausencia de dolor, sino la compañía en medio de él. La escena permaneció inmóvil, por lo que pareció una eternidad. El pastor seguía en oración, ajeno a nuestra presencia. El pan seguía emanando su calor vital. La gota de agua seguía cayendo con su ritmo sagrado. Las huellas seguían montando su guardia silenciosa. Y la luz dorada seguía bañando la figura de Nabir con su resplandor celestial. Todo estaba en perfecta calma, en un equilibrio que parecía eterno. El desierto, que había sido el escenario de una ejecución cruel, se había transformado en un templo, en un altar al aire libre donde el cielo había descendido para tocar la tierra. La violencia y el odio habían sido silenciados, no por una fuerza mayor, sino por una bondad más profunda. El mundo entero pareció contener la respiración. El viento se detuvo. El sol pareció atenuar su furia. Incluso nuestros propios corazones parecían latir más despacio, sincronizados con el ritmo de esa gota de agua. La tensión había desaparecido, reemplazada por una paz densa y palpable, una paz que lo envolvía todo. Ya no había verdugos y testigos, solo había hombres pequeños y asustados frente a una manifestación de lo divino. El tiempo se había detenido, y en ese silencio suspendido, sentí que la historia de nuestra aldea, y la mía propia, se estaba reescribiendo para siempre, no con tinta, sino con luz, pan y agua. El milagro no había terminado. Estaba esperando, en silencio, a que nosotros decidiéramos qué hacer con él. Fue entonces cuando Nabir, el pastor, abrió lentamente los ojos. No había en ellos el reflejo del sol abrasador, ni el terror de los días pasados, ni siquiera el alivio de la supervivencia. Su mirada era un océano de calma, una compasión tan profunda y tan vasta que parecía capaz de contener todo el dolor del mundo sin romperse. No nos miró como a enemigos, ni como a salvadores, sino simplemente como a hombres. Vio a través de nuestras armas, de nuestra arrogancia y de nuestro miedo, y nos miró directamente al alma. En ese instante, bajo esa mirada que no juzgaba, sentí que toda mi vida de escepticismo había sido una armadura inútil, una cáscara vacía que se resquebrajaba ante la simple presencia de una bondad tan pura y tan incomprensible. Se dirigió directamente a Said, pero su voz no contenía ni una pizca de acusación. Era clara, serena, y resonó en el silencio del desierto con la autoridad de una verdad innegable. No estaba solo, dijo. Aquel que vive me sostuvo. Esas palabras, tan simples, tan desprovistas de cualquier adorno, fueron más devastadoras que una tormenta de arena. No eran una amenaza ni un desafío, eran un testimonio, la declaración de que una realidad más grande y más poderosa había estado presente todo el tiempo, invisible a nuestros ojos ciegos. La justicia divina no llegó como un castigo del cielo, sino como una simple frase que hizo implosionar el universo de Said desde adentro, demostrando que su poder era, y siempre había sido, una insignificante mota de polvo. Said retrocedió como si lo hubieran golpeado. Su rostro, antes una máscara de control absoluto, se descompuso en una mueca de terror infantil. Imposible, murmuró, una y otra vez, la palabra ahogándose en su garganta seca. Sus ojos iban de Nabir al pan, del pan al agua, del agua a las huellas misteriosas, tratando de encontrar un fallo en la lógica de lo que veía, pero no había ninguno. Su mundo,
construido sobre la certeza de que solo la fuerza gobernaba, se había derrumbado en un instante. El hombre que se creía un dios en su pequeño reino de arena, se encontró de repente frente al Dios verdadero, y la visión fue tan abrumadora que lo quebró. La arrogancia se convirtió en pánico, y el poder en una desesperada necesidad de huir de aquella luz insoportable. El pánico de Zaid fue contagioso. El hombre que había dejado caer su rifle se quedó paralizado por un segundo más, con la boca abierta en un grito silencioso, y luego se dio la vuelta y corrió. Corrió sin mirar atrás, tropezando con sus propios pies, como si el mismo diablo lo persiguiera. El otro soldado lo siguió, su huida tan torpe y desesperada como la del primero. No se retiraron como guerreros, sino que huyeron como animales asustados por un fuego que no comprenden. Observé cómo sus siluetas se hacían más pequeñas en la distancia, dos manchas oscuras corriendo sin rumbo en el desierto blanco, escapando no de un hombre, sino de la prueba irrefutable de que su crueldad había sido inútil y su poder una mentira. Zaid fue el último en irse. Lanzó una última mirada a Nabir, una mirada que ya no contenía odio, sino una confusión tan profunda que parecía locura. Luego se dio la vuelta y se marchó, no corriendo, sino caminando con la espalda encorvada, como un hombre que ha envejecido 100 años en un minuto. Desapareció tras una duna, y con él se fue la sombra que había oscurecido nuestra aldea. Se fueron sin sus armas, sin su victoria, sin su propósito. El mal no había sido derrotado en una batalla de fuerza contra fuerza. Simplemente se había disuelto, evaporado en la presencia de un bien tan absoluto que no podía coexistir con él. Y yo me quedé allí, arrodillado, temblando no de miedo, sino de un asombro que me renacía. Si usted cree que Dios todavía hace milagros, escriba amén en los comentarios. Hágalo no por mí, sino para que su voz se una a la mía en este testimonio. Porque lo que vi ese día no fue solo la supervivencia de un hombre, sino la demostración de que el universo no es indiferente a la bondad. Fue la prueba de que incluso en el lugar más desolado de la tierra, en el corazón de la crueldad más profunda, el amor puede hacer brotar agua de la nada y hornear pan sobre la arena. Su amén no es solo una palabra, es una afirmación de que la esperanza no es una ilusión, sino la fuerza más real y poderosa que existe, una fuerza que puede cambiar el desierto de un corazón. Después de que el eco de sus pasos se desvaneciera, un silencio de una calidad diferente descendió sobre nosotros. Ya no era el silencio opresivo de la muerte, sino una paz profunda y sagrada. El único sonido era el susurro del viento, que ahora se sentía como una caricia, y el ritmo constante de la gota de agua cayendo del cántaro. Me quedé arrodillado, con las lágrimas corriendo por mi rostro cubierto de polvo, limpiando no solo la suciedad, sino también años de cinismo y desesperanza. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba solo. Sentí la presencia que había dejado esas huellas, una presencia tan inmensa y benévola que llenaba todo el horizonte y todo el espacio dentro de mi pecho. Nabir se movió por primera vez. Se inclinó con una lentitud reverente, tomó el pan en sus manos y lo partió por la mitad. El sonido de la corteza al romperse fue íntimo y sagrado en la quietud del desierto. Luego, sin decir una palabra, me extendió una de las mitades. Su gesto era simple, humano, pero estaba cargado con el peso de todo lo que acabábamos de presenciar. No era solo pan, era una invitación, una comunión, un acto de perdón y de gracia. Me estaba ofreciendo compartir el alimento que le había sido dado milagrosamente a mí, el hombre que había guiado a sus verdugos hasta él. En ese momento, entendí que su fe no era algo que guardaba para sí mismo, sino un regalo que estaba destinado a ser compartido. Con manos temblorosas, acepté el pan. Estaba cálido, con una calidez que no provenía del sol,
sino de la vida misma. Lo llevé a mis labios y comí. El sabor era simple, el de un buen pan hecho con agua y harina, pero al entrar en mi boca, sentí que no solo alimentaba mi cuerpo hambriento, sino que sanaba algo profundo dentro de mi alma. Cada bocado era una confirmación, una verdad que podía saborear. Después, Nabir me ofreció el cántaro. Bebí el agua más fría y pura que jamás había probado, y sentí cómo apagaba no solo la sed de mi garganta, sino una sed mucho más antigua, la sed de significado, de esperanza, de creer en algo más grande que el polvo del que venimos. La justicia que presencié ese día no se parecía en nada a la justicia de los hombres. No hubo venganza, ni castigo, ni retribución. La justicia divina fue simplemente la revelación de la verdad. El poder de Said, que parecía tan absoluto, se demostró que era una ilusión frágil, incapaz de resistir el más mínimo contacto con la realidad de un poder superior. Su derrota no fue ser asesinado o capturado, sino ser obligado a ver la verdad y a vivir con ella. Fue condenado a recordar para siempre el rostro sereno del hombre, al que no pudo quebrar, el pan que no pudo explicar y el agua que no pudo detener. Esa fue su verdadera sentencia. Vivir sabiendo que todo en lo que creía era una mentira. Lentamente me puse de pie, sintiéndome como un hombre nuevo. El peso que había llevado sobre mis hombros, el peso de la desesperanza y la complicidad, había desaparecido. El aire a mi alrededor se sentía más ligero, más limpio. El sol, que antes había sido un enemigo implacable, ahora parecía bañar el paisaje con una luz dorada y protectora. El desierto ya no me parecía un lugar de muerte y desolación, sino un santuario, un lugar sagrado donde el velo entre los mundos se había rasgado por un momento para dejarnos ver lo que había al otro lado. La paz que sentí no era la ausencia de conflicto, sino una presencia activa y reconfortante que lo llenaba todo. Nabir también se puso de pie, y por primera vez vi una sonrisa en su rostro. Era una sonrisa suave, llena de una gratitud tranquila. Miró el vasto horizonte, no como un prisionero liberado, sino como un hombre que se siente en casa en cualquier lugar, porque sabe que nunca está solo. Se inclinó y recogió el cántaro, y el agua dejó de gotear. El pan restante lo envolvió en un trozo de su túnica. El milagro había cumplido su propósito, y ahora era el momento de volver. No hubo fanfarrias, ni coros de ángeles, solo dos hombres, un guía y un pastor, parados juntos en la inmensidad del desierto, listos para caminar de regreso a casa bajo un cielo que de repente se sentía lleno de promesas. Juntos, comenzamos a caminar, dejando atrás las huellas protectoras que el viento ya comenzaba a borrar suavemente. No hablamos. No había necesidad de palabras. El silencio entre nosotros estaba lleno de todo lo que se necesitaba decir. Cada paso que dábamos para alejarnos del yunque del sol se sentía como un paso hacia una nueva vida. La arena bajo nuestros pies ya no era el suelo de una tumba, sino el fundamento de una nueva fe. La conversión no había sido solo mía. Sentía que el propio desierto se había convertido, transformado de un lugar de prueba en un monumento a la fidelidad. El aire era ligero, la carga era fácil, y el camino de regreso, aunque largo, parecía corto. Ayudé al pastor a ponerse de pie, con un cuidado que nunca antes había sentido por otro ser humano. Esperaba encontrar a un hombre debilitado, frágil, al borde del colapso después de 3 días en el infierno, pero no fue así. Nabir se levantó con una firmeza serena. Su cuerpo no mostraba signos de deshidratación ni de quemaduras. No había en él la fragilidad de la víctima, sino la solidez de una montaña que ha soportado la tormenta y sigue en pie. Caminamos juntos, dejando atrás aquel altar improvisado, y el viaje de regreso se sintió completamente diferente. Ya no éramos un guía y un prisionero, sino dos peregrinos compartiendo un silencio sagrado, un entendimiento que no necesitaba palabras.
Cada paso sobre la arena caliente era una afirmación de que la vida, cuando está anclada en lo divino, es más resistente que la propia muerte. Nuestra llegada a la aldea no fue recibida con gritos de alegría, sino con un asombro mudo y reverente. La gente salía de sus casas lentamente, como si temieran que la visión fuera un espejismo. Veían a Nabir, no como un sobreviviente, sino como un testamento viviente. Y me veían a mí, Yusef el cínico, caminando a su lado, con una paz que nunca antes había adornado mi rostro. La noticia de lo que había ocurrido no se esparció como un rumor que el viento deforma, sino como una semilla que echó raíces profundas en el corazón de cada persona. No hubo necesidad de adornos ni de exageraciones. La simple verdad, contada con la voz temblorosa de un testigo que había sido transformado, fue suficiente para encender una luz en la oscuridad que había durado demasiado tiempo en nuestra tierra. El lugar, que antes era conocido con el nombre terrible de El Yunque del Sol, recibió un nuevo bautismo en boca de la gente. Empezaron a llamarlo Maidat al-Sama, el desierto donde vino el pan del cielo. Dejó de ser un símbolo de la crueldad del hombre y se convirtió en un faro de la misericordia de Dios. Los viajeros y las caravanas se desviaban de sus rutas solo para pasar cerca, para sentir la paz que, según decían, todavía emanaba de aquella tierra. El lugar de una ejecución fallida se transformó en un santuario sin muros, un recordatorio permanente de que incluso en el corazón de la desolación más absoluta, la esperanza puede florecer y la fe puede encontrar su sustento. La arena que debía haber sido una tumba se convirtió en el suelo sagrado de una nueva historia para nuestra gente. La autoridad de Said y sus hombres, que se basaba enteramente en el miedo, comenzó a desmoronarse. Su poder no fue destruido por un ejército ni por una rebelión armada, sino por una historia que no podían silenciar y un milagro que no podían explicar. ¿Cómo se puede amenazar con la muerte a gente que ha visto que la muerte no tiene la última palabra? Su ideología, tan rígida y brutal, se reveló frágil e impotente frente a la simple visión de un hombre que había sido cuidado por una fuerza invisible. Se convirtieron en fantasmas, sombras cuyo terror ya no tenía efecto. Su derrota fue silenciosa, una lenta evaporación de su influencia, demostrando que el poder construido sobre la crueldad es como un castillo de arena, destinado a ser barrido por la primera ola de una verdad más grande. Yo, Yusef Karim, el guía que solo creía en la tierra que pisaba, me convertí en algo más. Dejé de ser el hombre que conocía los caminos del desierto para convertirme en el guardián de esta historia, el testigo cuyo único propósito ahora es asegurarse de que la luz de ese día nunca se apague. Comprendí que el desierto más peligroso no es el de arena y sol, sino el desierto que llevamos en el corazón cuando permitimos que el cinismo y la desesperanza sequen nuestra alma. Mi juramento, hecho en la oscuridad a mi propia conciencia, había sido escuchado y respondido de una manera que superaba toda mi imaginación. Ya no busco puntos de referencia en las rocas y las dunas, sino en la memoria de un pan celestial y un agua que brotó de la nada. El eco de aquel día transformó nuestra aldea para siempre, trayendo una paz que no habíamos conocido en generaciones. La fe de Nabir, antes silenciosa y personal, se convirtió en una fuente de agua viva para todos nosotros, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras pruebas, de que siempre hay una presencia que camina con nosotros, incluso cuando el sol parece querer aniquilarnos. Pero la historia no terminó con nuestro regreso, con la paz restaurada y los tiranos dispersos. Aquello fue solo el principio, la primera nota de una sinfonía mucho más grande. Porque lo que presenciamos en el desierto fue una promesa, y las promesas de Dios siempre se cumplen de maneras que nos dejan sin aliento. Pero 3 días después, algo aún más grande sucedió. Desde aquel día, ya no guío a los hombres a través de la arena.
Ahora guío a las almas hacia la luz.